La siguiente entrevista es una gentileza de AMDER, Asociación de Maestros de Rivera. Desde 1944, la Asociación de Maestros de Rivera marcha a paso firme, sentando precedentes de lucha responsable y generando conciencia cívica entre el colectivo docente y la sociedad. Con algunos minutos de atraso, porque les había dicho que inmediatamente después de la tanda íbamos a estar dialogando con Ariel, el Chumbo Proti, pero que infelizmente por algunas cuestiones técnicas pura y exclusivamente de mi responsabilidad, nos atrasamos algunos minutitos. Estábamos tratando de configurar el equipo de video para poder emitir o grabar la entrevista con video para subirlo esta misma noche o mañana por la mañana a nuestro canal de YouTube. El Chumbo, religiosamente a las 21 horas, estaba aquí tal el compromiso. Chumbo, ¿cómo estás? Un gusto recibirte. Aproximate un poco más al micrófono, ¿no? Bueno, la verdad que me encuentro bastante bien, con algunos problemas circunstanciales de salud, pero fácilmente superables. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, estoy a tus órdenes, por lo que sea. Chumbo, no hay como salir, ya te he entrevistado en algunas otras ocasiones, pero bueno, la razón de la invitación de hoy es obvia, ¿no? Y es la desaparición física de quien fuera, tal vez, de los últimos lustros o décadas, el hombre más influyente que ha tenido nuestro país, como es el Pepe Mujica, ¿no? ¿Cómo te tomó? Sí, la noticia obviamente ya la veíamos venir hace un buen tiempo, ¿no? La verdad que sí. Pepe siempre fue una persona muy verdadera, muy honesta. La última vez que estuvimos juntos fue cuando vino a la UTEC. Tuvimos un rato, 10 años que no nos veíamos. Después de 10 años me conoció de lejos y me senté a su lado, tuve un ratito charlando, sacamos una fotito. Y yo le encontré que estaba muy bien, le digo, ¿cómo estás? ¿Está bien? Dice, no, vos sabés que no estoy bien. Uh-huh. Y efectivamente después, eso fue antes de que me hubiesen diagnosticado el cáncer de esófago. A los pocos días se diagnosticó y supe que era una situación bastante comprometida la enfermedad. ¿Vos recordás cuando antes de esto, antes del diagnóstico del cáncer, alrededor de un año antes, surgió aquel inconveniente que tuvo, que decía que se había clavado una espina de pescado? ¿Te acordás de aquello? ¿Aquello habrá sido el inicio? ¿Aquello habrá sido realmente una espina de pescado o habrá sido el primer síntoma? Sí, mira, no, la verdad que no sé. Claro. Pero generalmente a veces hay una lesión previa y las enfermedades vienen a raíz de eso. Es muy probable, sí. Pero él ya estaba muy fragilizado, ¿no? Era una persona que... inmunodeprimida. Tenía un pulmón solo, tenía una cantidad de achaques y últimamente se estaba cuidando, que se lo cuidaba mucho. Y así iba tirando bien, pero siempre militando y trabajando, ¿no? Claro. Militaba fuertemente como también trabajaba en su vida fuertemente, ¿no? Y hasta prácticamente una semana antes de partir, el hombre andaba subido nuevamente al tractor, ¿no? Sí, sin duda. Realmente mira, salió cuando hubo el acto de inauguración de campaña del EPP, salió del CTI y se fue al acto. Apenas pudo llegar allá, se mandó un tremendo discurso, ¿no? Uh-huh. Era, sin duda, una persona sumamente comprometida, no solo con la organización política, sino porque la organización política es un instrumento. Lo que era comprometida era con la gente, con el pueblo uruguayo y con toda la humanidad, ¿no? ¿Cómo arranca tu relación con él y cuándo arranca? Bueno, mira, nosotros tuvimos preso unos 4 años. Yo caí en el año 72, el día 4 de junio del 72.
después del examen de ingreso a las Fuerzas Armadas, que fueron bastante duros, y hubo un periodo de espera no menos duro que el ingreso, y el 15 de noviembre del 72 nos tiraron entre un avión, y el avión aterrizó en San José, un campo que estaba al lado de la cárcel de Libertad, una cárcel que estaba recién inaugurada por los presos políticos. Bueno, y ahí, después de el correspondiente buen trato que nos daban, nos estuvieron, yo tuve 8 años y pico, y el Pepe en esa cárcel estuvo poco tiempo, porque al año y poco, menos de un año, lo sacaron junto con otros rehenes, ¿no? Donde los pasaron más de 11 años trillando por los cuarteles en situaciones realmente absolutamente inhumanas, ¿no? Una brutalidad, una falta de sentimiento por el semejante, una cosa atroz. Queda comprobado ahí la resistencia del cuerpo humano, ¿no? El Pepe aguantó como tantos otros, algunos la quedó, ¿sí? Porque se enfermó. Salieron todos en el año 84 a raíz de una ley de amnistía. Y bueno, y ahí después de unas cuantas reuniones y la eterna pregunta, ¿qué hacemos ahora? Y teníamos en ese momento la representación política del MLN de Tupamaro, era el 26 de marzo, y era nuestro brazo político, y fue necesario evolucionar y ampliar ese espectro político, y fue surgiendo poco a poco el MPP, Movimiento de Participación Popular. Recordemos que el MPP o el Movimiento de Liberación Nacional no es fundador del Frente Amplio, sino que se incorpora unos cuantos años después, ¿no? ¿Vos sos consciente de que en los principios hubo bastante resistencia al ingreso del MPP o de los Tupamaros al Frente Amplio? ¿Recordás esa etapa? Sí, claro, sí, la viví intensamente. ¿Qué sentías en aquellos momentos cuando veías que había sectores o dirigentes connotados, dirigentes frente amplistas que resistían ese ingreso? Bueno, no, lo que pasa es que el Frente Amplio era un conglomerado de sectores políticos que no habían ido más allá que la lucha política con el objetivo de obtener votos. Nosotros nos habíamos planteado otro tipo de método en el momento, que más que para, es decir, más para hacer política fueron métodos de propaganda y a su vez de autodefensa. Porque fue en un momento en que se había ganado el Partido Colorado con el general Oscar Castillo, que fue un buen presidente, muy gestido, asume Pacheco Areco, y ya la cosa cambió. La concepción política del Partido Colorado cambió radicalmente, donde le empezó a quitar derechos a la gente, a los trabajadores, empezó a decaer fuertemente la calidad de vida de los uruguayos, frente a la resistencia de militantes sindicales y políticos de oposición, apareció el Escuadrón de la Muerte y todo lo que se dio después. Entonces ahí ya teníamos más o menos una estructura, un trabajo hecho en Bella Unión, junto con los peludos de los cortadores de caña, que los llevó adelante el bebé Sendir, Raúl Sendir Atonacho,
Y claro, se daba un poco de frente con el método natural y tradicional de hacer política. Yo quiero hacer una pequeña pausa ahí, porque quiero consultarte lo siguiente. Vos bien dijiste que gana las elecciones el general Oscar Gestido, que aparentemente iba a ser un buen gobierno. Debido a las circunstancias de aquel momento en el país, ¿considerás que si en lugar de Jorge Pacheco Areco, el candidato a vicepresidente hubiera sido Selmar Michelini, las cosas hubieran sido diferentes? ¿O las condiciones políticas de aquel momento inevitablemente iban a derivar en lo que derivaron? Mira, mi opinión, en base a recuerdos que tengo, que la situación política, la situación del Uruguay, sería distinta si no hubiese existido Pacheco Areco. Ajá. ¿Viste? Eso fue la tragedia que generó todo lo demás. ¿Viste? Fue catastrófico la situación. Que me perdonen algunos sí, opiniones hay nostálgicos de Pacheco, pero fue una cosa... Opiniones hay en todos los sentidos. Chumbo, es responsabilidad mía, como dije, que hubiéramos empezado bastante tarde esto acá. Te comprometo a aguantar unos minutitos que llegue nuestra pausa y al regreso de la misma seguimos dialogando, ¿te parece? Sí. Dale. Chumbo, en el bloque anterior estábamos justamente conversando sobre tu pasado, justamente, y en las circunstancias que motivaron tu ingreso y cómo te conociste con el PP. ¿Vos te conociste directamente en la cárcel o ya tenías un contacto antes? No, mira, sí, lo conocí en la cárcel, pero no teníamos oportunidad de hablar, porque pasábamos uno por el otro, como estaba prohibido hablar donde frecuentábamos. Y estaban en pabellones diferentes, ¿no? Claro, él estaba en el segundo piso B y yo estaba en el A. Ajá. Yo no me acuerdo en qué celda estaba él, pero yo estaba en la 20 y él estaba del otro lado. Estuve en ese sector, estaba el Flaco Zabalza y Raúl Sendic. ¿Con quién? ¿Con vos o con él? No, estaban en la celda, en ese sector. ¿En el sector donde estaba Mujica? No, el sector donde estaba Mujica estaba Ñato Huidobro y otros compañeros más de la dirección, estaban ahí. Huidobro y ese estaba en el sector donde estabas vos. No, Huidobro estaba donde estaba el Pepe. Yo estaba con el Bebe Sendic y Zabalza. Y algún otro compañero, los peludos de Bella Unión, Marito Ford y otros compañeros que estaban ahí. Bueno, no hablábamos más bien yo tenía buena amistad con Zabalza, porque hacíamos la fajina juntos en la planchada, cuando nos dejaban salir. Y a veces lo ayudábamos con un compañero que hoy es periodista, Marito Stefanel. Marcelo Stefanel. Marcelo Stefanel. El autor del libro El hombre enumerado. Exactamente. Tengo ese libro. Marcelo, él estaba en una celda, estaba solo, y tenía un problema de higiene, porque le había tenido un tiro en la boca, y tenía problemas para limpiarse algunas partes. Nosotros lo ayudábamos con Marcelo. Fue los pocos contactos que tuvimos allá adentro con el Bebe Sendic. Con el Flaco Zabalza sí éramos así concurrentes, porque daba la casualidad que lo sacaban a él y me sacaban a mí. Marcelo Stefanel y vos que siguieron estando dentro del movimiento, mientras que Zabalza dio un paso al costado unos cuantos. Sí, la verdad que sí. ¿Qué opinión tenés justamente, pasado tanto tiempo, que ya no está entre nosotros tampoco el Cambero Zabalza, de las actitudes que adoptó una vez que decide dar el paso al costado? Bueno, yo creo que todas cosas tienen su tiempo, ¿no? Los tiempos cambiaron, tenemos que cambiar los métodos de lucha, tenemos que cambiar algunas cosas, y yo creo que él no llegó a decidir un cambio,
sobre su posición política. Seguía aferrado a las ideas sesentistas, de los principios de los 70. Y ahí empezaron a ser encontronadas las diferencias y si bien es cierto no fueron antagónicas, sí eran complicadas, ¿no? Y un alejamiento, y yo me remito a los hechos, ¿no? Lo que el planteo político de él no tuvo un apoyo popular, mientras que el otro, el nuestro, está ahí, hasta la vista, ¿no? Yo lo dije en el editorial de hoy, o comentario, no me gusta decir editorial, con el que abrí el programa, que justamente Mujica fue una persona que adoptó en determinado momento el camino de la lucha armada y que una vez salido de la cárcel se transformó en el hombre más demócrata de este país, porque logró convencer a propios y extraños que el camino indefectible era el de la concordia, era el del diálogo, ¿no? Y vaya si logró adhesiones de gente que uno a priori no podría jamás imaginar que pudiera llegar a vincularse con la izquierda, sin embargo llegó a ella de la mano de Pepe Mujica. Sí, mira, yo voy a discrepar en una cosa. Yo no creo, tengo la convicción de ello, de que nunca se abandonó el concepto de democracia. Los que violaron la democracia no fuimos nosotros. Nos obligaron a ir a determinados hacia un método que no nos complacía. Fíjate una cosa, que se llega al gobierno por el voto y al poco tiempo se organizan los escuadrones de la muerte y empezaron a matar a militantes y a boicotear actividades sindicales y quitarle los derechos a las personas, esperar la calidad de vida de todos los uruguayos. Y cuando se protestaba con energía y con decisiones, te metían preso, ibas a los cuarteles y empezó el tema de la tortura y todo lo demás. Y bueno, allí la cosa cambió, ¿viste? Entonces, no estoy justificando, estoy tratando de comprender una cosa que yo la viví, ¿viste? Y la verdad es que el ambiente donde vivíamos era propicio a ese tipo de cosas. Porque la propaganda armada estaba carente de odio, no había odio. Nosotros no atacábamos para hacer daño. La actitud era otra, ¿viste? Claro, la prensa decía otra cosa, ¿viste? La prensa tenía que justificar la represión, la medida de seguridad y todo lo demás, ¿viste? Y bueno, el resultado fue que a la larga tuvimos una derrota militar, ¿no? Y pasamos muy mal, fuimos realmente muy destratados inhumanamente. A vos te tocó eso, vos lo viviste en carne propia, no Chumbo. Sí. Te hago una pregunta. Mirá que hay una cosa, yo no conozco un compañero que a raíz de eso guarde odio, rencor. Yo sinceramente en algún momento, sufriendo las consecuencias del encierro y de la tortura, me daba lástima del torturador, ¿viste? Digo, ¿qué necesidad lo habrá llevado a este hombre a hacer lo que está haciendo? ¿Viste? Yo recuerdo que en alguna entrevista que te hice vos me llegaste a confesar que uno de tus carceleros te lo encontraste años después y terminaron teniendo un buen vínculo. Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo no? No, incluso allá adentro había gente excepcional. Mirá que la unidad carcelaria donde el líder estaba era una unidad de castigo para nosotros y para los guardianes nuestros, ¿no? Allí vos tenías que probar quién era el enemigo y tratarlo mal, torturarlo, destratarlo.
La vida no tenía que ser fácil para el preso. Pero había gente que se rebelaba. Era el método de destrucción física y moral. Física y moral. Principalmente moral, porque era una cosa impresionante. Son la escoria de la sociedad. No mereces vivir, no mereces buen trato. No, yo conocí mucha gente, conocí altos oficiales que no soportaban el entorno porque eran sensibles a aquello. Me acuerdo de un teniente coronel que cuando recrudecía la represión y el maltrato y las barbaridades que hacía, se enfermaba. Lo tenía que llevar en ambulancia, ¿viste? Y conocí muchos soldados, ¿viste? Muchos soldados que después que salimos de allá, que hicimos buena amistad, nos estaba prohibido hablar con soldados. Pero, no obstante ello, cuando por la noche, cuando calmaba, que no había oficiales en la planchada y demás, más de uno iba a charlar con nosotros en la ventanilla de la celda, ¿viste? Y era gente de calidad, gente muy humana, que no les quedaba otra, ellos tenían que hacer cosas. Por ejemplo, en este caso del sargento Rodríguez de Flores, había un mayor Arquímedes Maciel, hombre que integraba la lista del Partido Nacional, después cuando se terminó la represión. Era un torturador nato, ¿viste? Un psicópata. De los que disfrutaba. Sí, disfrutaba torturando. Disfrutaba torturando. Y buscaba la forma de destratarte, de sancionarte, y en uno de los que le tocó fue a mí. Entonces no me dejaban salir a hacer nada, estar presos día y noche. No salía de la celda, semanas y semanas. Y el sargento de piso, cada piso tenía un sargento, el sargento Rodríguez, de artillería de Flores, un día me dice: che, Vallano, ¿no querés salir a trabajar? Y yo, sí, mirá que no puedo. Dice, no, conseguiste un mameluco con otro número que yo te saco a trabajar. Dice, pero decime dónde vas, porque si te llaman tengo que saber dónde ir a buscarte. Y así me sacaba a trabajar. Que salir a trabajar era amenizar la situación del encierro, porque la pared cerca te afecta psicológicamente. Tenés un ambiente muy acotado. Entonces, a la larga eso te entra a pesar y te afecta, realmente te afecta. Y consciente de eso, trataba de que todo el mundo saliera. Chumbo, vos me consta, porque me lo habías comentado en otras ocasiones, de todo esto que te había tocado vivir. Con respecto al Pepe, nosotros conocemos la versión que era más conocida por todos, pero también hay otras versiones. ¿Qué grado de credibilidad le das, o en caso de no le des credibilidad, por qué razón crees que surge esta versión, que incluso se lo increparon en determinado momento cuando Pepe era gobierno, a la salida de una inauguración de un ex compañero de ustedes, que decía a viva voz que Pepe nunca había sido torturado? Sí. Bueno, ¿Recordás el episodio? ¿No? Sí, verdad. Mirá, fíjate una cosa, tuvo 11 años y pico solo en calabozos increíbles. En calabozos increíbles. Solo, absolutamente solo, años, sin nada, mirando la pared. Hablando con eso es una tortura psicológica. Ahora, no hay nadie que haya ingresado a un cuartel en esa época que no haya sido bárbara, violentamente torturado. Todos fueron torturados. No se salvó nadie. Unos más, otros menos. ¿Por qué razón crees entonces que surge esa persona y algunos otros también que han dicho lo contrario? Y lo que pasa es que hay resentimiento. Yo, por ejemplo, te digo que hay gente que dice que el Pepe se robó la chacra donde está, ¿viste? Sí, está claro. Y cosas por el estilo, ¿viste? Y él ha contado muchas veces cómo le logró adquirir. Sí, claro, no, por favor.
no. El Pepe es un hombre absolutamente austero, y sincero, no miente. Te digo más, muchas veces por decir la verdad se compromete y se mete en lío. Es decir, tendría que haberse callado. Entonces habla y se mete en un problema. Se metió en un problema. No era grave, pero no era lo adecuado, lo conveniente. Yo quiero sacarle el jugo a esta entrevista lo máximo que puede y aprovechar los tiempos. Porque una vez que uno tiene a alguien que conoce de cerca la cosa y que se atreve a hablar, uno tiene que aprovechar. ¿Qué sentís cuando se escucha hablar de los grandes nombres traidores, o por lo menos que así se los considera dentro del MLN, como alguien a quien prefiero no nombrar, que fue muy célebre, que fue traído de España por el diario El País para venir a dar testimonios acá, o de otro quien tenemos acá en nuestra ciudad, Piris Buder? Bueno, mira, la verdad, no es mi caso, felizmente. Yo soy un tipo muy terco y la terquedad me lleva a hacer cosas irracionales, entre ellas no tengo nada que ocultar. Pero la tortura se soporta o no se soporta. Lo malo es que si no podés aguantar, y yo se entiendo perfectamente cuando no se aguanta, te digo distintas cosas, ¿no? Yo conocí a compañeros que aguantaron meses tortura física, a compañeros que le quemaban con alquitrán hirviendo la planta de los pies, soportaron eso. Sin embargo, llegaron al encierro, a la cárcel, y el encierro los quebró. Entonces, son reacciones distintas frente a situaciones distintas. Ahora, yo lo que te digo que es una cosa, el traidor empieza, no es cuando no le queda otro remedio que hablar, empieza cuando entra a negociar para sí, para conseguir cosas. Entonces ahí nace el traidor. Y el traidor, en tiempos idos, felizmente idos, tú sabes cómo lo trataban. Claro. Entonces, traen personajes que van a denostar lo que no se puede denostar por otras vías. Entonces aparece Piris Buder, aparece otro, ¿cómo se llama? Estoy tratando de acordarme, por suerte no me acuerdo el nombre. Yo, que nombré, no lo conozco. Me encantó a mí. No lo conozco. Ni hago por conocerlo. Sé que tiene una linda familia, gente muy bien. Sí. Gente muy bien. Valoro muchísimo a sus hijos. Sí. Muy buenos profesionales, muy buenas personas. Muy buena gente. Yo a algunos lo conozco, pero sé que son gente muy bien. Pero bueno, le tocó. Ese padre, y bueno, es el padre va a ser mientras vivo. ¿Consideras que Mujica, yo lo dije al final de mi comentario hoy, que ayer Mujica deja este plano para pasar a la inmortalidad? ¿Consideras que Mujica es de esas personas que va a dejar su nombre escrito en la historia del país, posiblemente por siglos? Yo creo que sí. Mira, yo te digo, yo por naturaleza trato de estar informado y veo las reacciones de los grandes líderes internacionales. Y de los medios de comunicación, ¿no? A través de los medios de comunicación. Por ejemplo, en este momento tenemos al presidente de Estados Unidos. Y es famoso. Pero no es famoso por las cosas buenas que hace. Es famoso por el daño que le está causando a los países, a sus vecinos.
La personalidad avasallante. Una personalidad avasallante, egoísta, autócrata, una persona que va a pasar a la historia, desgraciadamente, como lo que es desgraciado. Tipo hostil, irascible, bueno, no sé más qué decirte. Y que quién sabe cómo va a dejar financieramente a los Estados Unidos, ¿no? Sin duda. O está comprometiendo muchísimo. Pero tenemos también a otra desgracia, el presidente de Argentina. Una catástrofe, una vergüenza para los argentinos, que tanto queremos los argentinos, ¿viste? Fíjate lo que es, donde va vergüenza al país. Un pueblo al que adoro porque viví en la República Argentina unos cuantos años y tengo amigos y me vinculo todavía con muchos de ellos, algunos de ellos que llegaron a votar este señor creyendo que era la gran solución porque venían cansados de otra cosa y hoy en día se golpean la cabeza diciendo, pero ¿cómo es que es posible que no hayamos visto cuando el hombre nos dijo lo que iba a hacer? Sí. Y dijo hasta por ahí nomás, ¿no? Porque en principio yo recuerdo cuando decía que con el Fondo Monetario Internacional y con China no iba a negociar jamás. Sin embargo, lo primero que hace es borrar con el codo lo que había escrito con la mano. No, pero además una cosa, a mí me violenta el lenguaje. Casi, sí. Impresentable para un primer... Impresentable. Los que se asombraban con el ladrones que dice, es una vergüenza. No respeta a mujer, no respeta a hombre, no respeta a viejo, no respeta nada. Los que se asombraban con el léxico utilizado con Mujica, me imagino lo que deben pensar cuando lo escuchan hablar a Milei, ¿no? Porque Mujica tenía ese tono campechano de hablar, pero este no, directamente es un ordinario. Sí, ordinario, ¿no? Sí, la verdad que sí. Chumbo, infelizmente estamos llegando al final de este espacio, pero quiero que vos en todo caso utilices estos últimos instantes del programa como para dejar un mensaje para la ciudadanía sobre la desaparición física del Pepe. Bueno, mira, yo creo que el Pepe Mujica, sin falsa modestia, en este momento, conjuntamente con Lula, son las figuras más importantes a nivel mundial. Mira, no tengo ningún temor a equivocarme con respecto a eso. Son personas que van a quedar, que han marcado una conducta, una actitud, a nivel del mundo entero, superando incluso los líderes tales como Putin e incluso el presidente chino, que tiene su impronta, tienen países poderosos y que sin duda tienen su fuerte influencia política a nivel internacional, pero desde el punto de vista político y del planteo de cambio de una sociedad realmente positiva, creo que esos dos van a marcar un hito en la historia de la humanidad. El Pepe, tal vez con más impronta que Lula por distintas circunstancias. No en balde fueron grandes amigos, ¿no? Yo escuché el mensaje que había grabado Lula estando en China y me conmovió realmente primero porque uno percibe con claridad cuando alguien está hablando desde el corazón, ¿no? Desde el sentimiento. Y Lula realmente lo adoraba a Pepe y Pepe lo adoraba a él también. No, digo que nosotros tendremos que ver de aquí en más lo que era el Pepe en vida, lo que fue el Pepe en vida, que no tuvo ningún reparo en decir su verdad y hacer los planteos más valientes que he visto desde el punto de vista del político, que hoy la gente, el pueblo, el mundo entero lo está homenajeando en su partida de acá. Y por último, una coincidencia, algo personal.
el PP eligió el día para irse, el día que también se fue a mi esposa. Ah, mira vos. Sí. Mi esposa hace 7 años que se fue. Un 13 de mayo, el Día de la Madre. No te voy a preguntar por el tema porque sé cómo te pones. Sí. Bueno. Chumbo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de venir y por esta linda charla que hemos mantenido. Siempre las órdenes. Muy bien, muchísimas gracias por todo. Desde 1944, la Asociación de Maestros de Rivera marcha a paso firme, sentando precedentes de lucha responsable y generando conciencia cívica entre el colectivo docente y la sociedad.